Mis muy estimados patrocinantes de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, bienvenidos de nuevo a su canal con un video exclusivo, un video que realmente es solo para adultos. Amigos, mañana ocurrirá la segunda venida del Mesías anaranjado, cuyo nombre en el plano terrenal es Donald Trump, el cual ya ha anunciado algunos de los milagros que hará para delirio de sus seguidores en todo el universo conocido y más abajo, mucho más abajo. Pero hay un tipo de milagros que me llama poderosamente la atención, que son los milagros de conquista y expansión territorial del imperio. Y me refiero, por ejemplo, a las conquistas que ya ha anunciado para Canadá, Groenlandia y Panamá, el canal de Panamá. Pero bueno, es lo mismo. Y no sé si se me está escapando alguno más. Bien, si tomamos en cuenta que los Estados Unidos, mejor dicho, las élites dominantes de los Estados Unidos, que son las que realmente deciden los destinos de esa nación, donde la Casa Blanca no es otra cosa que un teatrino de títeres, comenzando por sus presidentes residentes. Bien, si tomamos en cuenta que desde hace ya unos cuantos años está sobre el tapete la posibilidad de que los Estados Unidos se enfrasquen en tres conflictos a nivel global con Rusia, China e Irán, pues tomando en cuenta esto, todo esto, llama mucho la atención esta exhibición de apetitos territoriales por parte de un imperio que supuestamente debería concentrarse en estos tres escenarios de guerra, en vez de distraer y además dispersar lo que es el punto fundamental sobre el cual descansa el verdadero poder práctico del imperio estadounidense, que es una talasocracia. En otras palabras, un imperio que justamente fundamenta su proyección de poder en el dominio incontestado que logra ejercer sobre mares y océanos en todo el globo. Y esos son los Estados Unidos, fundamentalmente, desde un punto de vista geoestratégico. Un imperio que ha configurado sus fuerzas armadas haciendo hincapié en el dominio naval y en el dominio aéreo, hecho que es por todos conocido. Pero lo que no es por todos conocido es que ese poderío militar se fundamenta sobre todo en su marina, su infantería de marina, o sea, sus marines, y la Fuerza Aérea, sobre todo en sus comandos estratégicos. Pero todo este poderío, y esto es lo que no todo el mundo sabe, todo este poderío que fue deslumbrante e intimidante en otras épocas, ya no es el mismo de antes, ni mete tanto miedo. Pero vamos a concentrarnos en su marina. Su marina, que es la fuerza que mejor representa a los Estados Unidos como superpotencia militar y como imperio precisamente talasocrático. Pues resulta que hoy en día nos encontramos con una fuerza plagada de problemas de difícil resolución en el corto o mediano plazo, mejor dicho, de imposible resolución en el corto plazo. Me refiero a un plazo no menor de 5 años. Y el problema tiene que ver primero con la reducción de la flota total de navíos, la cual en 1991, en la época de la Primera Guerra del Golfo, contaba con 529 unidades, mientras que hoy, 34 años después, la flota se ha reducido a 290 unidades. Desde luego, más de uno ahora saldrá a pensar o a exclamar que esos 290 buques de la actualidad son más eficaces, más mortíferos que los de hace 3 décadas. Pero la verdad, lamentablemente, es otra.
Y aquí vamos a tener que ir por partes para tratar de explicar un problema que es complejo y contiene muchas aristas. Y el primer problema es que las unidades de hoy sí es cierto que pueden ser más mortíferas, pero eso tiene su precio, porque al mismo tiempo se han vuelto más vulnerables, porque mientras tanto han surgido nuevas armas para contrarrestarlas. Por ejemplo, los misiles hipersónicos y los submarinos cazadores sigilosos, armas todas que son prácticamente imposibles de interceptar y detener. Y esto, señores, esto no es nada nuevo. Es la historia de siempre, de las carreras armamentistas. Desde que el mundo es mundo, un país inventa una nueva arma capaz de otorgarle una ventaja decisiva, pero siempre se tratará de una ventaja temporal, porque tarde o temprano otro país inventará un arma capaz de contrastarla, anularla e incluso superarla. Y entonces recomienza la carrera. Solo que en el caso de los navíos de superficie, con el pasar del tiempo ya son muchos los países con tradición naval que han llegado a la conclusión de que hoy en día se han vuelto demasiado vulnerables, especialmente con la aparición de los misiles antinave hipersónicos. Y esta vulnerabilidad es especialmente sensible en el caso de barcos grandes, como los portaaviones, que es justamente el fulcrum de los dos poderes que caracterizan a los yanquis, el naval y el aéreo. Por lo tanto, hoy en día, los Estados Unidos cuentan con solo 290 unidades, casi un 50% menos de las que tenían antes. Y de paso, de esas 290, solo 219 son unidades de batalla. Las otras son de apoyo logístico. También de paso, no todas son nuevas y ultramodernas. Y más de un oficial de Marina con alivio dirá, menos mal, porque las unidades más modernas y relucientes de la Marina americana han resultado ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque se han vuelto cada vez más sofisticadas, complejas, complicadas, delicadas y por lo tanto difíciles y costosas de mantener en operación. Y aquí nos topamos con un segundo elemento clave, que es la disponibilidad operativa. Para decirlo de otro modo, de las 219 unidades que posee la Marina, ¿cuántas se encuentran operando realmente? Y de esas que se encuentran operando, ¿cuántas se encuentran al 100% de su operatividad? Pues bien, de una les voy a dar la respuesta. De las 219 unidades, no más de 100, óigase bien, no más de 100 se encuentran operativas y no todas se encuentran al 100% de su operatividad. ¿Y esto por qué? Porque los tiempos y los costos de mantenimiento para estas unidades cada vez más sofisticadas y complejas ha aumentado considerablemente. Así que son más los barcos que deben quedarse en dique seco, en dique donde se les hace mantenimiento y además deben permanecer en estos diques por más tiempo y a costos superiores. ¿Qué tal? Pero, ¿qué tal si además les dijera que hay un problema de escasez de repuestos y que además hay un problema de disponibilidad de personal, el cual también se ha reducido? Y de paso, hay un problema de fatiga creciente en este escaso personal, porque también la Marina en los últimos años ha tenido problemas para reclutar nueva gente en sustitución de los que se retiran. Y es un problema que no ha dejado de crecer desde hace varios años, junto con las solicitudes de retiro, que también están en aumento. Y además con la introducción de las normas arcoíris para el reclutamiento de los transgéneros, la cosa ha empeorado como era de esperarse.
De paso, si Estados Unidos quisiese recuperar su capacidad de aumentar su flota naval, y no solo su flota naval, sino su capacidad para producir más repuestos, más armamentos y más municiones, aquí se presenta otro problema más, y es que los Estados Unidos, gracias a la rigurosa aplicación de un liberalismo real, basado en un capitalismo cada vez más financiero y cada vez más concentrado en el mercado meramente especulativo de los capitales saltarines, Estados Unidos ha ido abandonando el capitalismo basado en la economía real, en la economía industrial, manufacturera, dejando de paso que no solo su industria, sino su infraestructura se deteriore cada vez más. Y es así como su base industrial poco a poco se ha ido encogiendo en los últimos 40 años. Es es la triste historia del Rust Belt, el cinturón de óxido, que no solo es una historia verdadera, es trágica y sus alcances son mayores de de lo que muchos americanos creen, especialmente los citadinos. Lo que pasa es que el mundo sin fronteras, el mundo libre, lo es sobre todo para los capitales. ¿Y hacia dónde se ha escapado, perdón, la producción industrial de las empresas estadounidenses? Pues primero lo hizo hacia México y otros países de América Central, para luego zambullirse de lleno en China y otros países asiáticos, como los tigres asiáticos. ¿Y qué fue quedando para los Estados Unidos? Sí, se fue quedando su industria militar, que por razones obvias no podía mudarse a otro país, pero también esta industria no pudo salvarse de irse encogiendo cada vez más, también porque de todos modos muchos de sus proveedores, mejor dicho, la mayoría de sus proveedores, siempre han sido civiles y no dependían solamente de la clientela militar, ni tontos que fueran. Eso sería como depender de una mafia. Así que también la cantidad de proveedores de la industria militar, también esa cantidad ha ido disminuyendo. Bueno, y hablando de mafias, aquí habría que agregar que la industria militar, o mejor dicho, el complejo industrial, militar, tecnológico, farmacéutico, por razones que no voy a abordar en este video, se ha vuelto cada vez más mafioso, cartelizado, especulador, corrupto, inepto, aislado de la realidad, incluso maligno en su modo de actuar. Pero esto será materia de otros videos. Bien, ¿qué tal les parece la situación? Señores, déjenme decirles que tengo una base de datos para sustentar mis afirmaciones, que consta de 30 informes distintos, casi todos oficiales, y los demás son pro-estadounidenses, o sea, son informes patrióticos, pero con ciencia y conciencia. Y en todos se describe el alarmante estado no solo de la Marina de los Estados Unidos, sino de los Marines, la Fuerza Aérea y el Ejército. Y puedo poner los links a disposición si lo desean. Pero fíjense que para hacer el video de hoy, y no alargarme mucho, solo me basé en dos informes, cuyos links encontrarán abajo en el texto descriptivo. Uno es un informe que aparece en la página del Instituto Naval de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Y el otro es del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, que es un think tank realmente importante e influyente. Amigos, vayan y léanse estos informes, son muy interesantes, muy honestos. De vez en cuando vale la pena enfrentar la realidad en vez de, como hacen los trompistas, soñar con un Mesías anaranjado, que además de disminuir la presión, que en vez de disminuir la presión sobre la Marina de los Estados Unidos para que se pueda preparar mejor,
pareciera que la está aumentando y le está complicando las cosas. Pero bueno, la ibris también sirve para eso. Bueno, de una vamos a recordar una vez más que Trump, como todo presidente de los Estados Unidos, después de John F. Kennedy, es un títere que no decide nada. Y por lo tanto, esta idea de apropiarse de Canadá, Groenlandia y del Canal de Panamá, desde luego que no es suya, sino que obedece a los intereses de sus amos, a los cuales les debe todo, realmente todo, hasta la forma de caminar. Y por cierto, el payaso este, Elon Musk, no es ningún amo, es otro títere, es otra creación de las élites. De hecho, es un miembro de las servoélites. Por favor. Ahora bien, ¿qué podría hacer la Marina de los Estados Unidos para ocuparse de asegurar el dominio en tantas zonas del globo? Y estoy hablando de dominio. Porque, por ejemplo, si quieren no solo conquistar, sino afianzar su posición en Groenlandia, eso no se logra plantando una bandera en la tierra helada, ni con una base aérea que por cuestiones climáticas permanece cerrada muchísimos días al año. Señores, eso se logra con una flota imponente, una flota naval imponente, que deberá dedicarse día y noche a patrullar, vigilar y defender enormes porciones del océano polar ártico, justo donde los rusos, desde hace décadas, mantienen una flota enorme, muy bien entrenada y que además conoce esa región como la palma de su mano. Y si se produce la anexión de Canadá, se volverá más importante que nunca mantener una vigilancia muy, pero muy atenta, tanto en el Atlántico Norte como en el Pacífico Norte, porque nada impedirá, si el conflicto global se volviese realmente encarnizado, que un submarino se acerque a estas costas y, por ejemplo, lance un ataque contra uno de los pocos puertos donde se les hace mantenimiento a los portaaviones o a los submarinos nucleares. Y si dejas a este tipo de naves con un puerto menos donde hacer mantenimiento, ya solamente con esa jugada, la disponibilidad operativa de la flota de la Marina se vería aún más comprometida. Pero es que además se supone que hay un conflicto para nada resuelto con Rusia, otro en pleno desarrollo en el Medio Oriente y uno a punto de caramelo en el mar del sur de China y en el área Asia-Pacífico en general. Señores, a mí francamente me llama mucho la atención cómo piensan los Estados Unidos resolver el problema de la dispersión, especialmente si ocurriera que Rusia, Irán y China decidiesen sincronizarse, justo junto con Bielorrusia, Corea del Norte, Argelia y otros países aliados de Persia, de Irán, y juntos, todos juntos, lanzar un ataque al mismo tiempo, a la misma hora cero. Y esto es algo que no se puede descartar, porque el sentido común universal insiste en que esta posibilidad es factible, muy factible, y realmente debe ser tomada en consideración. A ver, vamos por partes, porque este servidor está comenzando a sospechar que, al fin y al cabo, esta situación de alta dispersión de los escenarios de conflicto en los cuales la Marina de los Estados Unidos no podría estar ausente, esto a lo mejor se podría resolver de alguna manera, incluso aplicando lógicas que no son imposibles, al menos al principio. Por ejemplo, el caso de Groenlandia se podría resolver distrayendo a Rusia con un conflicto abierto contra Europa. En otras palabras, el turno de la proxy war, una vez pulverizada a Ucrania, el turno entonces le tocará a Europa. En otras palabras, los estadounidenses le dejarán a los europeos la responsabilidad de la guerra contra Rusia.
Y esto de alguna manera podría distraerla del mar Ártico que rodea al Polo Norte, especialmente si Rusia además debiese ocuparse también de ayudar a Irán en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo y en el Mediterráneo. Y si además explota algún conflicto en Asia Menor, eso sin duda alguna ayudaría aún más a la causa atlantista. Pero cuidado con complicaciones estilo Siria. Ay, ay, ay. Cuidado, ¿eh? Y esta es la muy probable razón de toda esa movilización de navíos de patrullaje de los países nórdicos que en estos días estamos observando en el mar Báltico, justamente para ejercitarse en cómo coordinarse para acercar a Rusia, para acercarla en sus salidas al mar por Kaliningrado y San Petersburgo. Por lo tanto, otro mar menos del cual ocuparse para la Marina de los Estados Unidos. Pero en el Medio Oriente y en el Mediterráneo, la Marina de los Estados Unidos de ninguna manera podría sustraerse a la responsabilidad de apoyar con la mayor fuerza posible la expansión de Israel hacia el norte, hacia el Líbano, Siria, Kurdistán, parte de Turquía y posiblemente hacia el sur, hasta la península del Sinaí, en Egipto. Pero sobre todo, la expansión de Israel primero deberá enfilar hacia el norte, porque deberá servir de flanqueador y cubrir la retaguardia de los Estados Unidos en Siria, si éste finalmente se decidiese a atacar a Irán en forma seria, directa y sin ambajes. Y llegado a este punto, me gustaría ver qué hará Turquía, qué hará Erdogan, nuestro inefable Mr. Drupi, cuando Israel no se detenga en su conquista del norte, porque ese es muy probable que sea su papel dentro del diseño estratégico de los Estados Unidos y del mismo Israel en una guerra contra Irán y sus aliados. Así que, muy bien, tenemos a Estados Unidos ocupándose de Groenlandia en el Ártico, del Atlántico Norte y del Pacífico Norte y también del Mediterráneo, porque al menos inicialmente no creo que los Estados Unidos se vaya a meter en el callejón del Golfo Pérsico o del Mar Rojo, no hasta que logre anular ciertas amenazas que podrían provenir no solo de los hutíes de Yemen. Y tenemos a China. Al fin, ¿qué harán con China? Fíjense que ya los escenarios se han complicado de todos modos, porque Groenlandia ocupa un espacio enorme. El Atlántico Norte y el Pacífico Norte también son inmensos. Y el Mediterráneo va a ser un escenario complicadísimo, especialmente si Israel no da la talla. Pero si Israel no dará la talla, será por falta de apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa estará ocupada con Rusia y los demás países habrá que ver si mueven un dedo a favor de Israel o de Estados Unidos. Eso está por verse, porque los árabes en una situación tan inédita también podrían comportarse en forma inédita, sobre todo oportunista. Y realmente lo de meterse en una guerra contra China no va a ser fácil, aun si le complican la vida con un conflicto en Asia Central, un conflicto que de todos modos sería terrestre. Y el ejército chino es monstruosamente grande y podría hacerse cargo de ese sector. Así que el problema persiste y persiste porque la Marina China es actualmente la mayor del mundo y la que crece a mayor velocidad. En estos momentos, de hecho, cuenta con 234 navíos de batalla, 15 más que los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos podría compensar esto con el apoyo de la Marina japonesa y de Corea del Sur,
que podrían aportar en total unos 82 navíos de batalla. Pero, ¿y dónde me ponen la flota rusa del Pacífico y los misiles de Corea del Norte para ocuparse justamente de estos dos aliados? En fin, la cosa al final estaría bastante pareja, sobre todo porque tanto China como Rusia y Corea del Norte cuentan con armamento misilístico muy avanzado y armamento misilístico antinave. Y de paso, los tres son países nuclearizados que poseen armas nucleares. Ah, bueno, se me estaba quedando por fuera Panamá. A ver, ¿qué hacer con el canal de Panamá? Pues si los Estados Unidos deciden anexarlo, solo lo podrán hacer con una invasión de la zona del canal y de la ciudad de Panamá, y de paso rodeándolo en forma muy bien planificada por ambos lados, por el lado caribeño y el Pacífico, usando las pocas unidades que le queden disponibles, que en todo caso serán de segunda o de tercera categoría, o de segunda o tercera línea, disculpen. Así que olvídense de portaaviones o de algo más poderoso, porque además no haría falta. Y además, olvídense de buscarse más distracciones o provocaciones en el Caribe, por ejemplo, con Venezuela. Recuerden que la anexión de Panamá crearía o sí una situación muy tensa con el resto de los países del área y también con Hispanoamérica, que ya de por sí requerirá mucha mano izquierda, porque si explotara algo en el Caribe, los Estados Unidos no podrán contar con que unidades desplegadas en el Ártico, en las vitales costas americanas y canadienses, o en el Mediterráneo, o en China, se distraigan para sumarse a un conflicto que carece de toda importancia, que tendría cero importancia. De todos modos, al escenario de la conquista del Canal de Panamá, me cuesta un poco otorgarle credibilidad por los momentos, porque creo que Estados Unidos podría obtener este objetivo que desea usando medios no agresivos. Bueno, mis amigos, mis estimados patrocinantes, hay algo que no quisiera dejar pasar por alto, porque ha sido casi que el único tema de mi reflexión diaria desde hace varios días, en los cuales he sentido una inquietud, ¿no? Una pesadez en el corazón, un presentimiento profundo y sombrío, que sin embargo no logro visualizar claramente. Desde hace un tiempo he venido avisando de una guerra que se ha desatado entre las élites dominantes de los Estados Unidos, una guerra interna. Eh, y sobre estas élites se podría afirmar sin sombra de duda que son las élites dominantes del globalismo, élites que no son ni de derecha ni de izquierda. Ellas no tienen ideología, se burlan de las ideologías. De hecho, las crearon, sí, las crearon. Las crearon tanto al liberalismo como al socialismo comunismo, como instrumentos para dominar a las masas de la forma más eficiente posible, de acuerdo a la cultura y costumbres de cada parte del mundo. Y en Occidente, para poder obrar, sobre todo en Occidente, para poder obrar o lograr la mutación antropológica necesaria que deberá preceder a la desaparición del libre albedrío en la esfera humana, el paso final que Dios no permitirá. Pues bien, esta guerra entre élites, a la cual me refiero como la rebatiña a dentelladas en el tanque de los tiburones blancos, refleja el principio universal de que lo que es arriba es abajo. Lo que pasa en los planos superiores se refleja en el plano terrenal, tanto en el natural como en lo humano y en lo cósmico. Y mucha gente se pregunta con toda razón si no será que la Primera Guerra Global ya empezó.
Y yo digo que no es nada fácil responder con seguridad a esta pregunta. Yo, por ejemplo, digo que la guerra que vendrá se sembró y se regó con sangre inocente en un ritual masivo de sacrificio humano que ocurrió en el año 2001. Pero el estado marcial, como fase superior del estado de excepción, la censura feroz con persecución y desapariciones, la economía de guerra y el llamado a las armas, todos indicadores de que la guerra efectivamente ha comenzado. Eso todavía no se ha visto, eso no se ha visto todavía en las sociedades occidentales, salvo episódicamente, porque han ocurrido sí asesinatos que no fueron cometidos por humanos, por ejemplo, y de los cuales no hablaré, y otras cosas que la gente que realmente ha despertado ha comenzado a ver, porque esa frase bíblica del Evangelio de Mateo, el que tenga ojos que vea, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Esa frase se refiere a esa condición que se adquiere con ese grado particular de vigilia superior que es el verdadero despertar, el de la revelación, el despertar de la conciencia interior, de la conciencia superior. Por eso es que la serie que comencé la semana pasada va a ser tan importante. Serie que de ahora en adelante será solo para ustedes, mis patrocinantes, para evitar ciertas situaciones que no me interesa volver a vivir. En fin, para este servidor, la guerra global, la guerra irrestricta en el plano terrenal, no ha comenzado aún, porque falta la fase delirante, o mejor dicho, falta que la fase delirante llegue a su cúspide patológica de ceguera y locura. Pero la guerra arriba, en los planos superiores, esa sí comenzó hace tiempo. Por eso Cristo vino a la tierra. Mis muy estimados patrocinantes, es todo por hoy. Pero me voy a tomar el abuso de pedirles un pequeño favor, que sin embargo para mí es muy importante. Cuando les avise en Twitter por mensaje privado de la publicación de un nuevo video, les voy a rogar, les voy a rogar que le hagan retweet. Desde luego, después de haberlo visto y que les haya gustado. Y coméntenle a sus amigos sobre mis videos. Por favor, ayúdenme un poco a promocionar este canal, algo que les agradeceré para siempre. Y mientras tanto, hasta luego y que Dios me los bendiga.